sociales, séptimo grado. El mundo agrario. Bienvenidos, están en sintonía de la Franja Educativa Aprendamos en Casa. Comenzamos el bloque destinado para tercer ciclo y alumnos de séptimo grado. Pónganse cómodos y recuerden que ha llegado el momento que junto con Alba Calderón, especialista en la materia de sociales, vamos a estar aprendiendo todos esos datos interesantes para esta materia y este nivel académico. Alba, bienvenida nuevamente, ¿cómo ha estado? Hola, bastante bien, esperando que se llegue el día jueves para hablar y en esta oportunidad de las reformas agrarias, un tema de séptimo grado que vamos a estar tratando y de inmediato, pues, ¿qué te parece? Comencemos hablando qué son las reformas. Las reformas. Hay dos elementos en este tema, reformas y agrarios. Son dos elementos que vamos a estar tocando este día y solo hay que hacerle una recomendación a nuestros amigos que nos están sintonizando, ya sea por los medios digitales o a través de la señal de televisión de El Salvador, que todo lo que vayan a escuchar es necesario que estén atentos, que lo disfruten y aprendamos juntos. No es obligatorio tomar apuntes y estar ahí súper estresados porque estas clases también quedan disponibles en el sitio oficial de Facebook de Televisión de El Salvador. Ahora sí, ¿qué es una reforma? También, correcto, y les sirve también para que puedan ir desarrollando la guía de cada semana. ¿Qué es una reforma? Un cambio, una forma diferente de hacer las cosas. Reformar, rehacer. Y en este caso que estamos hablando de reformas agrarias, estamos hablando explícitamente de la tierra. Reformas en cuanto a la tenencia de la tierra. Ya lo dice el doctor Adolfo Bonilla, en el libro de La tenencia de la tierra y reforma agraria en El Salvador, que este es un problema que se ha suscitado, ¿verdad? Por siempre, ese conflicto en la tenencia de la tierra. Y es precisamente del tema que vamos a estar hablando ahora. Pero cuando hablamos propiamente y unimos los dos términos, reformas agrarias, ha sido un conjunto de leyes también que se han dado en diferentes gobiernos para poder hacer el manejo de la tierra, esa redistribución de la tierra. Pero tenemos a una docente que ahora nos va a colaborar desde el Departamento de la Libertad, Cangrejera La Libertad. Tenemos a la profesora Alicia Amaya de Fuentes y ella nos explica qué son las reformas liberales, de esa parte que se dio en el contexto del gobierno de Rafael Saldívar. Muy bien, veamos. Las llamadas reformas liberales del siglo XIX, impulsadas después de la caída de Francisco Dueñas en 1871, con los gobiernos de Santiago González, Rafael Saldívar y Francisco Menéndez de 1871 a 1890, se propusieron políticamente la construcción de un Estado laico en El Salvador, es decir, buscaban la separación del poder civil del eclesiástico, de tal manera que las autoridades del Estado Nacional comenzaron un proceso paulatino y eventualmente exitoso para imponer su autoridad sobre las élites locales y sacar adelante una agenda nacional. En este periodo, las autoridades crearon un ejército permanente con una escuela de oficiales, contrataron compañías para construir puertos, caminos y ferrocarriles, sentaron las bases del sistema escolar nacional, cambiaron las regulaciones de la propiedad de la tierra, impulsaron la organización de bancos y del registro de la propiedad, pusieron las bases de la legislación civil y penal. En este sentido, constituye un grave error reducir la transformación del Estado salvadoreño durante el último cuarto del siglo XIX a la privatización de las tierras comunales y ejidales, o que las llamadas reformas liberales buscaban transformar únicamente la estructura de la tenencia de la tierra. En realidad debe entenderse que tanto liberales radicales como masones buscaban una sola cosa: un cambio estructural del país, un nuevo país de acuerdo con los importantes cambios ideológicos y políticos que se estaban realizando en Europa y en Norteamérica. Y parte de esa transformación o secularización pasaba indiscutiblemente por la privatización de las tierras comunales y ejidales, a las que se les consideraba una reliquia viviente del modo colonial, retrógrado y reaccionario de concebir el mundo. Y ahí estábamos con Alicia de Fuentes, que nos hacía esa explicación sobre las reformas liberales. Hay algo que me llama la atención porque obviamente al hablar de reformas estamos hablando de cambios dentro de la sociedad y estamos hablando cambios en los patrones posiblemente de la tenencia de tierras, de las cosechas y sobre todo del sustento de las personas que estaban
en ese tiempo. No ¿Qué los- pasaba con el juego de esos tres elementos? Correcto, no lo has podido decir mejor. Sabes que el problema se daba en la tenencia de la tierra y Carlos López Bernal, él habla de ese problema de las luchas por la tenencia de la tierra. Y es que es un problema que generó, se veían desposeídos, es decir, por ejemplo, en el gobierno de Saldívar se da la ley de extinción de las tierras comunales y ejidales, que eran las tierras que eran otorgadas a los campesinos para poder hacer sus cultivos, y de repente hay una necesidad de utilizar las tierras para el cultivo del café, que era lo que se estaba en auge en ese momento, y comienza otra vez el conflicto, porque a través de la ley, unos hablan de una expropiación, otros hablan solamente de la ley de extinción de estas tierras, y se perjudica directamente a los campesinos. Pero tenemos a otro docente, tenemos al licenciado Ángel Reyes, José Reyes Ángel, él es del complejo educativo de Ilopango, y él también nos hace ver cómo fueron perjudicados los campesinos en esto de, al perder, con estas reformas, al perder las tierras ejidales y comunales. Perfecto. Vamos a verlo. Un saludo cordial a todas las comunidades educativas en plena cuarentena domiciliar por la pandemia del COVID-19. Por aquí les dejo esta cápsula histórica sobre la tenencia y expropiación de la tierra en El Salvador. Como profesor de estudios sociales y cívica, me lleva a plantearme la siguiente pregunta: ¿cómo las reformas liberales sobre la abolición de tierras ejidales afectó a los indígenas y campesinos? La reforma agraria impulsada por el presidente Rafael Saldívar a finales del siglo XIX tuvo su inicio el 26 de febrero de 1881. Esta se considera la privatización de tierras más grande de toda la historia de El Salvador, desarrollada por la oligarquía cafetalera en el contexto del modelo agroexportador. El señor Tirso Canales lo había dicho hace un tiempo, que primero a los indígenas y campesinos les arrebataron las tierras de ladera para el cultivo del añil. Luego les arrebataron las tierras planas para el cultivo del café. Como consecuencia, a casi 51 años de la abolición de las tierras ejidales, llega el levantamiento en una alianza entre indígenas y campesinos en el occidente del país. Corren 88 años de historia de largo aliento en El Salvador, desde la plena instalación de la dictadura militar en tiempos del general Maximiliano Hernández Martínez, lo cual dejó como consecuencia el etnocidio de entre 15.000 a 30.000 indígenas y campesinos, como lo dicen muchos historiadores. Este levantamiento llevó a la muerte a José Feliciano Ama, quien fue linchado por los terratenientes y por elementos de la Fuerza Armada. Para simular que lo habían ahorcado, lo colgaron el 28 de enero de 1932. Unos días después, Agustín Farabundo Martí fue juzgado y condenado por un tribunal militar. Él se hizo responsable de ser líder de este levantamiento y de ser representante del Socorro Rojo Internacional y del Partido Comunista en El Salvador. Él fue fusilado el 1 de febrero de 1932. Gracias por el aporte del maestro José Ángel, y es que en realidad ha sido la que más se comenta en la historiografía, ¿verdad? Una de las reformas liberales en el gobierno de Saldívar, y que esto más adelante también, porque toda la historia lleva un ritmo que más adelante también tiene otras repercusiones, vamos a tener varios levantamientos a raíz de todo esto en el gobierno de Santiago González, en el gobierno de Saldívar, en el gobierno de Francisco Méndez. Más adelante en el gobierno de Martínez vamos a tener un levantamiento que termina en ese etnocidio campesino de 1932. Repercusiones hubo varias. ¿Y qué es lo que se ha venido
peleando, qué es lo que se ha venido exigiendo. Nada más es la tenencia de la tierra para el cultivo, para poder sacar la subsistencia de estas personas campesinas. Entonces, ese ha sido un problema por varias décadas. Y en 1932, en este levantamiento campesino, precisamente también surgen figuras, personas que ahora son parte de la historia y que las estamos estudiando dentro de esta guía de estudios sociales. Hablemos de estos personajes que sin duda marcaron un papel importante dentro de todo lo que se vivía en esa época. Tenemos a Feliciano Ama, a Farabundo Martí, tenemos a el mismo Maximiliano Hernández Martínez. Pero ¿qué te parece también si vemos a ellos mismos, a estos personajes contándonos parte de su vida? Veámoslo. Fui jefe de la comunidad indígena. Luché por mi gente, por la gran cantidad de atropellos a mis hermanos indígenas, y también luché por la demanda de las tierras comunales. Me opuse al gobierno del general Martínez, lo que me costó la vida por pedir justicia. Fui capturado y golpeado por la tropa al mando de Tito Tomás Calvo, y me quitaron la vida colgándome de una ceiba en la plaza pública de Izalco, para que toda la población tuviera miedo. Pueden decir lo que sea, pero morí fiel a mi causa. Mi familia tenía una posición más holgada. Inicié mis estudios en ciencias sociales y jurisprudencia, y los abandoné creyendo que el país necesitaba cambios radicales. Fui testigo de la explotación de mi gente, y por mis luchas me expulsaron del país en varias oportunidades. Al regresar, me incorporé a las luchas obreras y sociales e ingresé a la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños, pensando que cuando la historia no se puede escribir con la pluma, debe escribirse con el fusil. Recuerdo que en 1931 me sometí a una huelga de hambre de 36 días y tuve que ser internado en el Hospital Rosales. Al salir de ahí, la gente me levantó en hombros y me llevaron por las calles de la ciudad. Me convertí en una amenaza para las clases poderosas del país. Participé en el levantamiento popular contra el gobierno martinista. Exigimos justicia y el derecho de las tierras que tanto hemos trabajado. Y fui detenido en 1932 en San Salvador, junto a los estudiantes universitarios Alfonso Luna y Mario Zapata. Fui juzgado y condenado por un tribunal militar a los 39 años. Mis restos se encuentran en el cementerio de los Ilustres de San Salvador. Fui presidente de El Salvador por 13 años y mi mandato se le conoce como el Martinato. Había demanda por la tenencia de tierra, salarios, etc. Tantas cosas que la gente me exigía y que llevó a un levantamiento en cadena por todo el occidente del país. Tuve que dar la orden de ejecutar a casi 30.000 campesinos. Con opresión disminuí la delincuencia, arreglé las finanzas públicas, creé el Banco Central de Reserva, vendí casas a bajo costo para los campesinos y reduje significativamente la deuda para las personas al borde de la quiebra. Construí la carretera panamericana y cancelé la deuda externa. En 1944, a pesar de todo esto, luego de un golpe fallido y de una huelga general, huí a Honduras, donde fui asesinado a manos de mi motorista. Cada uno de estos personajes que vimos fueron los que también estuvieron inmersos en esos levantamientos de 1932, que se habla de una masacre campesina. Algunos autores dicen 10.000, 25.000, en fin. Lo que sí es cierto es que hubo muchas personas que perdieron sus vidas, una represión tremenda por temas que hemos hablado anteriormente, también en la parte de la cultura, la parte también política, en fin, una serie de vejámenes que se dieron en esa época y que todavía la historia los marca como hitos trascendentales. Y ahora, en la actualidad, ¿cómo podríamos hablar que se encuentra esa situación de la reforma agraria? ¿Es posible de que esos vestigios de los conflictos todavía se puedan mantener, estos levantamientos? Obviamente nosotros no hemos visto como lo mismo que ha sucedido en 1932, se ha superado esa etapa, pero siempre pueden haber algunas disyuntivas sobre la tenencia de las tierras. ¿Cuál es la situación actual? La Constitución de la República, en el artículo 105, dice que hay
hay una cantidad de tierras que deben de tener las personas, que son 245 hectáreas. Entonces, pero el problema de la propiedad de la tierra, el problema de la tenencia de la tierra, aún sigue existiendo en el sentido de que hay gente que demanda tierra todavía. Demanda para su cultivo, demanda para hacer su vivienda. Todavía tenemos ese problema hoy en día, han pasado los siglos y eso todavía sigue repercutiendo en El Salvador. Cuando los maestros anteriormente hablaban de las reformas que se dieron en el gobierno de Saldívar, imagínate que también había una ley de la vagancia para aquellas personas que, bueno, la persona que llevaban por ahí por la calle la llevaban a trabajar directamente a las haciendas, a las fincas, con el tal de tener mano de obra libre, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones que pasaron en esos momentos que llevaron a levantamientos no se han superado del todo. Todavía tenemos pendiente en la mesa el tema de las reformas agrarias, que ha sido un tema que ha sido bastante cuestionado por todo el tiempo. Sí, ya para manera de conclusión, ¿cómo podríamos resaltar los apartados más importantes dentro de esta guía de estudios que hemos tenido en esta teleclase? Bueno, vamos a comenzar diciendo las reformas liberales, que fueron todos esos cambios que se dieron, el gobierno de Saldívar, que fue el que más resaltó con las reformas liberales de ese momento, y que es un problema que llevó a los levantamientos campesinos y un problema que todavía sigue en la actualidad, hacia manera de conclusión de todo el tema que hemos visto este día. Muy bien, hemos dado por finalizado, creo que con esta conclusión, la clase de estudios sociales para séptimo grado. La invitación es que para los alumnos de tercer ciclo estén pendientes porque más adelante vamos a seguir con estas teleclases en la franja educativa Aprendamos en casa. Gracias, Alba Calderón, por habernos acompañado. Siempre es un gusto, nos vemos hasta el próximo jueves en este mismo espacio. Hasta la próxima.